Hola, buenas, ¿cómo están? Quiero continuar una reflexión que empecé ayer. Ayer estaba hablando del no dualismo, hoy me interesa ahondar dentro de la identidad y cómo esta afecta a nuestros cuerpos, a nuestra mente, a nuestra sociedad. Como vieron en el título, voy a hablar del Black Alien y voy a hablar de los zapatistas. Y mi tesis es pues que tenemos que aceptar el cambio como la única constante. Voy a empezar con una historia. Yo estudié cine y hace unos años en alguna clase de edición nos pusieron a hacer un video sobre nosotros mismos. Y una amiga mía, vamos a ponerle un nombre X, Marta, hizo una recopilación de una novela colombiana. Resulta que ella se enteró de que su mamá le había puesto Marta porque le había gustado un personaje de esa novela. Y mi amiga Marta decidió ver toda la novela y hacer una recopilación de todas las escenas en las que salía Marta. Concluida la sesión en la que vimos 13 minutos de escenas de Marta, todos estábamos de acuerdo en que era muy parecido al personaje. Mi amiga Marta nunca había visto la novela hasta que se planteó hacer este trabajo, pero ella llegó a la misma conclusión, dijo, los nombres pesan. Mi mamá me designó Marta por este personaje y sin quererlo o tal vez de una forma más consciente o menos, volcó todas esas expectativas sobre mí. Y yo esas expectativas las correspondí y aquí estoy, pareciéndome un personaje de una novela colombiana que le gustó a mi mamá. Esto para mí fue un parteaguas porque me hizo darme cuenta de el peso que tienen los nombres, o la magia que tienen las expectativas externas para cambiarnos, si es que no las limitamos, ¿no? Y si las limitamos tal vez, de todos modos, son demasiadas cosas externas las que nos conforman y por las que nos terminamos identificando. Vaya, puede ser desde que soy rapero, soy artista y entonces hago lo que tiene que hacer un rapero o hago lo que tiene que hacer un artista, o a pasar cosas quizá que son menos evidentes, que son como la sexualidad, la nación, el género, la raza, la religión, hasta la especie. He visto ahí gente que se identifica como no humano. Yo también pasé por ahí. Pero mi argumento es que esto no es tan diferente a elegir un equipo de fútbol, ¿no? Soy del Barça, soy del Cruz Azul. Las políticas de identidad resulta ser que tienen más peso en Occidente, concretamente en Europa y en Estados Unidos. Y decidí hablar de Black Alien porque para mí es un exponente de una persona que lleva muy lejos estas políticas, ¿no? Soy un alien, tengo que lucir como alien, sea lo que sea eso, ¿no? Me corto la nariz, me corto los dedos, me corto las orejas y bueno, hoy en día, no sé si están al tanto de ese proyecto, pero parece que se acabó. Parece que Anthony quiere ser Anthony, así es, se llama Antonio, el Black Alien. Qué ruptura de la magia, pero bueno, parece que se puso de novio y decidió que ya no tenía mucho sentido su proyecto, cosa con la que me veo identificado, valga la redundancia. Me pasó en algún momento, digamos, decidí que Sebastián Rojo Castro, que es mi nombre de nacimiento, tenía un peso enorme sobre mi forma de autopercibirme. Sebastián, mis papás me lo pusieron porque así se llamaba el subcomandante Marcos antes de cambiarse el nombre. Aparte de todo esto, me pareció como súper lógico porque si el subcomandante Marcos se podía cambiar el nombre y hacer un cambio en su vida, pues me parece que yo también podía. Y en general, Rojo y Castro, bueno, también tienen una connotación comunista muy grande. Entonces me di cuenta de que de alguna forma estaba actuando acorde a las expectativas de mi papá, de mi mamá y en general de la sociedad o de lo que esos nombres significaban para la sociedad. Fue chistoso darme cuenta y
Y bueno, no fue tan chistoso en su momento. En su momento fue más bien como que me dio miedo y entonces empecé a intentar hacer todo lo contrario a lo que el mundo me había designado, ¿no? Yo empecé a leer Teoría del Performance con Paul Preciado y con Simone de Beauvoir y me parecía lógico el hecho de entender el mundo como una función de teatro en la que todos estamos actuando. A día de hoy todavía lo entiendo un poco así, pero digamos que he complejizado un poco la percepción. Los zapatistas se dijeron algo como nos quitamos el nombre para que nos nombraran, nos pusimos las máscaras para que nos vieran. También iba en torno a esas políticas de identidad, digamos, que iban un poco en contra del culto al individuo, tan recalcitrantemente presente en Estados Unidos o en Europa. Son políticas que tienen mucho peso y que en mi reciente interés por China me he dado cuenta que hay lugares del mundo en los que no tienen ese peso. Eh, También empecé a notar como pues, los efectos negativos o, o lo poco consistente que podía ser. Hay una canción de Cuarteto de Nos que lo explica muy bien, que dice algo como, ya creí en los marcianos, ya fui lacto vegetariano, sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui y estuve hasta las manos. Hice un curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Bueno, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pagué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya asumí. Esta naturaleza cambiante de la identidad es lo único que nos une a todos, yo creo. O sea, el que se aferra a un disfraz, a una identidad, termina encarcelándose. Esa identidad se encarna, se vuelve una limitante. Me pasó, yo con la sexualidad tuve un vaivén, ¿no? Tuve mucho tiempo identificándome como heterosexual. Después me gustó un chico y dije, bueno, pues soy bisexual. Después cambié mi expresión de género y dije, bueno, pues soy lesbiana. Pasé por todo, la verdad. Em, entonces puedo entenderlo, ¿no? Creo que sé de lo que estoy hablando, no lo estoy diciendo para ofender a nadie, simplemente fue un proceso que yo pasé y que me di cuenta que constantemente me limitaba a evolucionar y a ir a donde yo quería. Digamos, claro que tuve unas múltiples crisis de identidad en las que yo decía, bueno, pues quiero esto, pero es que según lo que yo tengo que hacer y según lo que me tocó en este papel de la vida, tendría que hacer esta otra cosa. Y entonces entras en un dilema que cuesta para seguir a donde te gustaría avanzar. Y me da mucho la curiosidad de por qué caemos en estas limitaciones, qué ganamos con ellas y qué dejamos al dejar de hacerlas. En aquel momento estaba saliendo con una persona que también estaba transicionando y decidimos no transicionar por completo. Nos gustaba la idea de quedarnos en medio. Estoy hablando del género. Claro, nacieron todas estas terminologías de no binario y de género fluido y nos dimos cuenta de que si bien tenían sus desventajas, también tenían sus ventajas. O sea, teníamos el chiste de soy no binario, denme una beca. Nunca nos dieron una beca, pero veíamos que había otra gente en, por ejemplo, en Vancouver, que les daban becas para hacer cine, ¿no? O sea, entiendo que son políticas que intentan promover la, la eliminación de la desigualdad en ciertos aspectos de la sociedad, pero rápidamente se pueden revertir contra nosotros, ¿no? Lo que le dicen la discriminación positiva, sigue siendo discriminación, sorpresa. Entonces, mi invitación es a preguntarnos cuáles son las etiquetas en las que nos sentimos cómodos y por qué. Y abrir un poco la mente y darnos cuenta hasta qué punto estas etiquetas nos llegan a limitar.
Evidentemente, una etiqueta te ayuda a encontrar otra gente que está pasando por cosas parecidas a las tuyas. Pero en esencia, Antonio, de Black Alien Project, en esencia sigue siendo lo mismo. Se habrá tumbado 1000 extremidades. Bueno, creo que no se llegó a tumbar ninguna. Que bueno, me alegro. Pero se metió 1000 implantes en la búsqueda de reafirmarse en una identidad, aunque no sea la canónica. Yo creo que eso es lo que más me interesa de ese proyecto. Pero lo que más me parece curioso de esta persona exhibicionista es que nunca le parece no haber sacado demasiadas reflexiones de ella. O eso es lo que aparenta. Probablemente sí, y el güey está escribiendo un libro y sobre todo el dolor que pasó, pero me parece que es una persona que tiene mucho que contar, que tiene una experiencia muy única, o quizá no, quizá en el fondo sea una experiencia muy común, pero lo llevó a un punto muy radical que podría bien generar una reflexión muy profunda y no me deja de sorprender su forma de expresarse, que parece que no le dio muchas vueltas, que simplemente se modificó pensando en la siguiente modificación y qué era lo siguiente y qué era lo siguiente y que hasta ahora está parándose a decir, órale, pues no necesito compartir todo lo que estoy haciendo, capaz si hay algo aquí adentro que está cambiando y que capaz me estoy proyectando y capaz si él no está pasando por ese proceso, pero me interesa el cómo afectan distintos tipos de disfraces, máscaras o sí, o sea, me interesa saber su opinión. Sinceramente, comenten si, si les interesa contribuir a esta reflexión. ¿Ustedes con qué se sienten identificados? ¿Por qué piensan que eso les ayuda? Capaz si hay alguna razón más profunda que no estoy sabiendo ver. Bueno, ya está. Eso sería todo. Nos vemos mañana. Chao.